dice el descubrimiento del liderazgo. Según el autor, dice que todos tenemos un líder sin descubrir. Y quiero que nos vayamos a esta escritura que está en Génesis 1, 27, 28, que dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren en el suelo. Pues básicamente es una escritura donde nos invita a poder meditar que somos creados a imagen de Dios, creados para gobernar, para controlar, para gerenciar, administrar y liderar todo lo que Dios, nuestro creador, nos ha otorgado en este planeta. Y lo que remarca el autor es que todos debemos liberar ese espíritu de liderazgo que existe en cada uno. Todos y cada uno, hombre y mujer, tenemos este espíritu en nosotros, pero no todos lo hemos encontrado, no todos lo hemos descubierto y tampoco lo hemos liberado. Y él marca estos puntos importantes que para mí son importantes, o sea, yo saqué estos puntos importantes. Él menciona nuestro potencial de liderazgo. Todos tenemos un potencial, mas no lo hemos descubierto muchas veces. Todos debemos tener esta convicción clara de que somos un producto de un ser supremo, inteligente y creativo. ¿Quién es ese? Es nuestro creador. Y obviamente tener la voluntad para asumir este liderazgo, porque es un estado mental. Es una fuerza mental. Y para ello, el autor habla mucho de tener una actitud. Y esta actitud emana de la naturaleza del líder. Venimos ya con esta naturaleza, porque Dios nos creó así. Creó a Adán y Eva desde el inicio. Y obviamente, la transformación de nuestros pensamientos. Un punto importante que menciona el autor, porque es básicamente el inicio para cambiar nuestras actitudes. Y para eso, nuevamente refiere que cada uno debe sacar lo mejor que tiene. Todos y cada uno tenemos un potencial. Y yo he sacado estos puntos iniciando cuál es nuestra idea sobre nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿A qué he venido a este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Conocernos y reconocernos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es nuestro propósito y nuestra visión? ¿Cuál es nuestra pasión que va a influenciar en otros? Al mismo tiempo, hacer y tener la capacidad de descubrir nuestros dones, habilidades, virtudes, que todos venimos porque ya nuestro creador nos ha otorgado, pero muchas veces no lo hemos descubierto. Y ante todo, tener la voluntad de liderar, a partir de la razón y obviamente teniendo unas actitudes que van a acompañar al potencial de ese liderazgo para el cual hemos sido creados. Descubrir y mejorar. Estos puntos importantes que menciona varias veces el autor en el libro, nuestra autovaloración, autoestima, autodescubrimiento y autoimagen. ¿Y por qué menciona? Porque esto nos va a ayudar a tener esta claridad de servicio de corazón, servir al mundo. Y es importante también mencionar cómo son nuestras creencias, si son correctas o no son correctas. ¿Y a partir de dónde? A partir de descubrir la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad vamos a encontrar en la palabra, porque la verdad es Jesús. Y obviamente tener la elección de poder decidir para liderar, para asumir un cargo de liderazgo. Y algo que menciona, como les decía al principio, es la actitud. Y él nos enseña estos puntos para tener, porque se pueden desarrollar actitudes de liderazgo, entre otros. Pero quiero mencionarles, quiero leerles. Por ejemplo, nos dice que podemos desarrollar a tener una perspectiva, a tener una motivación interna. Eso venimos de nosotros. Obviamente podemos mejorar porque a veces no hemos encontrado nuestro propósito, por tanto no vamos a obtener esta motivación interna. La habilidad, la autovaloración, autoestima, visión de vida.
ponernos al servicio del mundo, propósito y pasión, iniciativa, prioridades, establecer metas, trabajo en equipo, innovación, responsabilidad, persistencia, disciplina, autorización, liderazgo para cultivar. El autor en este libro nos da puntos, nos da pie, incita a que podamos despertar, a que podamos desarrollar, que todos tenemos un motivo, una razón, un propósito que debemos encontrar y hasta nos da esta guía para poderlo hacer. Básicamente, todo está cuando nosotros volvemos al origen, que es la creación, es reconocer a nuestro creador y entender y tener los pensamientos de él. Y quiero leerles una escritura que está en Números 14:24, que el autor también menciona en uno de sus páginas, que dice: sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo le llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Y aquí, hermanos, hace hincapié la actitud de Caleb. Él tuvo la iniciativa para ir y poder explorar esta tierra. Entonces, Dios se gratifica con esta iniciativa, y la iniciativa era un punto para desarrollar en nuestra actitud que nos enseña y nos muestra este autor. Entonces, básicamente quería resaltar cómo el autor de este libro nos está dando estos puntos para poder ejercer este mandato al cual hemos sido llamados. Poner nuestra parte para desarrollar este potencial que tenemos para liderar. Y con eso he terminado esta exposición. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o duda. Wow, muchísimas gracias. Excelente presentación. Y anduviste, Gracias. pero así en el tiempo, ¿ah? No sé si lo He, habrás... he practicado, Ah, he practicado para estar en el tiempo, porque si no yo hubiera estado habla y habla y claro. habla. Sí, sí, no, me sorprendió mucho. Gracias por hacerlo así, por tomar, me imagino, como dices, tomaste tiempo para, qué sé yo, medirte en Sí. todo lo que ibas a hablar, la diapositiva. Gracias por hacerlo, porque eso habla también de la organización que tenemos que tener en nuestras presentaciones. Así que muchas gracias. Por otro lado, hablando un poco del libro, yo leí el libro, muy bueno, me gusta mucho ese libro del doctor Miles Monroe. Y, y sí, él habla acerca de que todos tenemos este potencial, ¿no? Y de hecho este taller, este curso también es para que vayamos descubriendo lo que tenemos, porque muchos de nosotros no sabemos lo que ya tenemos. Dios nos ha dado dones y talentos para hacer diferentes cosas, y también nos ha dado cierto liderazgo, influencia sobre los demás, pero a veces lo desconocemos. Entonces me gusta mucho cuando él habla acerca de que todos tenemos un potencial o algo que no hemos descubierto dentro de nosotros, pero que está escondido, ¿no? De hecho, si no me equivoco en el libro, y corrígeme tú que lo leíste hace poco, pero creo que él utiliza la imagen de un león que se muestra como oveja y después hace el cambio, ¿no? Entonces, habla acerca de que todos tenemos básicamente ese poder dentro de nosotros, pero muchas veces lo cubrimos por diferentes situaciones. Entonces, me gusta mucho el libro, gracias por compartir, gracias por todo lo que también nos diste hoy día. No sé si alguien quiere compartir algo. Pero, perdón, adelante. Sí, solo quería agradecer. Gracias, Cristian, porque a mí la verdad este curso, este entrenamiento, pues de dónde nosotros íbamos a conseguir estas lecturas, ¿no? A lo mejor, pero me impactó mucho, me ayudó muchísimo también a mi desarrollo personal, así que muy, muy agradecida contigo por ser usado por nuestro creador, ¿no? Y gracias a los demás por escuchar. Sí, adelante. ¿Tenían alguna pregunta, creo? Amén. Vayan, hermanos, comentando nada más, tranquilos. Okay. Héctor, ¿querías hablar? Adelante, hermano. Era, era yo.
Sí, me gustó mucho la exposición de Zaida, muy clara, muy clarita. Bueno, algo que me gustó mucho, que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio como roles de alguna manera para cuidar, para eh, controlar, para eh, con respecto a los animales, a la tierra, a muchas cosas. Entonces, eh, eso como que viene intrínseco en cuanto a la creación de Dios y que nos ha dado propósitos también. Pero como decía Cristian, que nosotros muchas veces no lo vemos o no sabemos lo que podemos, en qué podemos servir, como que no lo tenemos claro. Pero el hecho de que seamos criados a imagen de Dios eh, es animante, porque no es en base a nuestra naturaleza. Y también en que Caleb haya sido usado para ese propósito como servidor, en fin, para guiar al pueblo. Así que me gustó también harto lo que nos enseñó Zaida. Me imagino el libro debe ser súper bueno, yo no he leído ese libro, pero agradecer. Sí, aprovecho también. eh, Gracias, Zaida, por la exposición. Fue súper buena y muy motivante. Me gustó de lo que se habló, ¿no? De que a veces uno no ve, no, en sí que pueden haber cosas que pueden ser buenas, pero este nos da como un ánimo, eh, una esperanza, que podemos servir a Dios de diferentes formas que no nos imaginamos. Entonces uno no sabe, y qué bueno poder estar buscando a Dios para ver su dirección. Entonces me encantó esto que Dios estaba mirando a Caleb, su actitud. Entonces Dios lee claramente nuestros corazones, los sentimientos de lo más profundo. eh, Así que me encantó esto y qué bueno que tenemos un Dios tan grandioso, ¿no? Porque me encantó todo lo que habló Zaida y cómo expuso tan claramente el libro. Lo tuvimos en 7 minutos, un libro inmenso. Así que gracias. Amén, buenísimo, gracias por los comentarios, excelente. ¿Alguien más quisiera compartir algo sobre la lectura, sobre el resumen? Si no, después le escriben, porque sé que algunos hermanos están conectados pero tienen problemas de internet. Así que Mili, tranquila, sabemos que estás con algunos problemas. Te veo ahí, sí, ahora te veo. Pero bueno, si quieren escribir después, hermanos, por favor, le mandan alguna notita a Zaida por el grupo de WhatsApp y así ella también pues, va a saber qué están pensando. Pero es un buen libro, ¿ah? A mí me gusta mucho ese libro. Por ahí lo tengo, precisamente lo tengo ahí, a ver si lo encuentro. Sí, un excelente libro yo encontré en la red, o sea, online lo leí. Libro muy bueno, muy bueno. Si pueden leerlo, léanlo. Anima mucho, motiva mucho. Sí, sí, muy buen libro. ¿No? Bueno, ese está al revés, ¿no? Pero es El espíritu del liderazgo del doctor Miles Monroe. Sí. Este es el que leíste, ¿no? El espíritu del liderazgo. Sí, Cristian, Sí, de Miles Monroe. sí, no, muy bueno. Sí, como dice Zaida, si lo pueden comprar o leer, es muy bueno. Muy interesante, tiene cosas prácticas también. El escritor obviamente es de una línea religiosa distinta a la de nuestro movimiento, pero tiene principios de liderazgo que realmente Sí, son muy buenos. ayuda. Entonces vamos a compartir con Zaida más ratito lo que puedan. Por favor, denle ahí alguna retroalimentación de lo que pudieron ver. Bueno, hoy vamos a entrar entonces a la lección que tenemos para esta noche y quiero compartir con ustedes ahorita
la presentación, pero antes les quiero recordar acerca del proyecto final, ¿no? Todos saben que tenemos un proyecto final y ese proyecto final es bien importante porque nos va a ir ayudando también a trabajar básicamente en equipo. Entonces me parece que ya están viendo, me parece que ya están viendo esta, la pantalla, estoy compartiendo aquí. Entonces, básicamente el proyecto final se debe presentar el 23 de febrero, así que el 23 de febrero voy a estar recibiendo los proyectos. La idea es que puedan tomar tiempo para tener un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, y también puedan ustedes ir delegando responsabilidades dentro del grupo, ¿no? Por ejemplo, si algunos van a ser, yo puse aquí que fueran grupos de 5 personas, pero si no da para 5, puede ser 4 o 3. O sea, si podemos tener grupos hasta 5 sería genial, y no menos de 3, porque la idea es que puedan compartir bastante acerca de lo que van aprendiendo y también puedan aplicar estos mismos conceptos que van a ir desarrollando en sus iglesias locales. Entonces, la idea es preparar un proyecto que se aplique al contexto en el que usted está, ¿no? Si por ejemplo, piensa en desarrollar un programa de entrenamiento de liderazgo como este, hágalo, pero con 3 mínimo, con 3 personas mínimo, 5 puede ser máximo para que no tenga un grupo tan grande, y vaya disponiendo los roles. Por ejemplo, tú vas a exponer el programa, ¿no? Yo voy a ser el director del programa, qué sé yo. Entonces la idea es que puedan tener este programa, este proyecto de aquí al 23 de febrero. Me pueden presentar un documento en Word, por ejemplo, o una presentación de PowerPoint con los puntos principales, el título del proyecto, el objetivo general del proyecto, algunos objetivos específicos y un desarrollo de lo que buscan generar con el proyecto para que puedan también empezar a trabajar en eso. Entonces, como les recuerdo, debe ser algo que se pueda poner en práctica y que se aplique al contexto de la iglesia donde está, pero también tiene que ser algo que se pueda aplicar en otros contextos. Por ejemplo, si el entrenamiento que están pensando hacer en Viña del Mar, ese entrenamiento pueda también aplicarse con la misma estructura en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, o en La Paz, o en otro lugar del mundo, no importa dónde sea que se aplique, pero que funcione, se pueda replicar, quizás con algunas diferencias, pero que se pueda replicar, por ejemplo, en el contexto donde alguien está. Y también tiene que ser algo pensado, por ejemplo, en un número de personas, que el proyecto sirva a 5 hermanos como a 1000 hermanos, que se pueda desarrollar en cualquier contexto, en cualquier lugar. Entonces eso lo quisiera recibir a más tardar el 23 de febrero para ya tenerlo y poder ir analizando lo que están queriendo desarrollar. ¿Hay alguna duda con respecto a este proyecto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hola? ¿Alguna pregunta? Héctor, adelante. Sí, una pregunta. Eh, en, ¿En cuánto tiempo hay que ponerlo? ¿En cuánto tiempo más o menos? Bueno, lo primero que tienen que hacer es mandarme el documento. Mándenme el documento para analizar lo que están haciendo y luego, a medida que avanzamos, podemos ir viendo más o menos quién va a exponer y cuántos minutos van a tener para por lo menos hablar del proyecto. Por ahora lo que estamos exponiendo son los libros. Eso es lo que es el punto central de todo el curso. Pero les voy a dar un tiempo si es que gustan para que también puedan plantear las ideas. O tal vez lo hacemos en grupos, ¿no? Como grupos de 3, 4 personas y ahí puedan plantear también la idea de lo que están haciendo, lo que quieren hacer y hablamos un poquitito de eso. Pero el 23 de febrero sí necesito tener por lo menos el borrador, perdón, la hojita con el proyecto. Ya, gracias. Gracias, Ya, Cristian. Saida. Pregunta, Cristian, ¿hay un límite de cantidad de hojas, tal vez, para que no sea muy extenso? Sí, si pudiera hacer por lo menos 3 hojas máximo, donde, por ejemplo, a veces uno pone una introducción, después pone el nombre del proyecto, el objetivo general, los objetivos específicos y un desarrollo, ¿no? Un pequeño desarrollo como diciendo queremos plantar esto, qué sé yo.
Este proyecto es aplicable a 5 personas, 1000 personas, 10.000 personas, y queremos empezar a desarrollarlo en tal fecha. Entonces, sí. Les voy a mandar esta noche, si Dios permite, una hoja que tengo como guía. No recuerdo si las pasé antes, pero de todas maneras tengo una guía ahí para el proyecto, entonces se las voy a mandar para que se vayan orientando un poquitito cómo esquematizar. Pero no debiera ser más de 3 hojas para que no sea muy largo de leer. ¿Mm? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Sobre el video. Bueno, si no hay más preguntas, entonces arrancamos con lo de hoy día. Vamos a ir con nuestro tiempo de hoy. José, ¿querías decir algo? Te veo un dedo ahí levantado. No, no, hermano, todo bien. Ah, ya. Muchas Bienvenido, mi gracias, hermano. todo claro. Bienvenido. Gracias, Buenísimo. hermano. Bien, les voy a compartir entonces la parte que nos corresponde de hoy. Bien, hemos establecido algunos principios, algunos puntos a lo largo de este entrenamiento y empezamos hablando en la primera sesión básicamente acerca de que los líderes somos seguidores y siervos. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Somos seguidores y siervos porque siempre estamos siguiendo. En nuestro caso, como cristianos, siempre seguimos a Jesús y siempre somos siervos de Jesús. Pero al mismo tiempo, en nuestro contexto de iglesia, de organización, siempre estamos siguiendo a alguien porque seguir implica aprender, seguir implica recibir cierto entrenamiento. Entonces, siempre estamos siguiendo a alguien que o sabe más que nosotros en alguna área o nos ayuda más que otras personas en algún área también. Entonces siempre estamos siguiendo, siempre debemos ser seguidores. El ser seguidores nos hace humildes porque cuando dejamos de seguir nos ponemos orgullosos también y empezamos a creer que ya sabemos todo. Entonces es bien importante ser seguidores y al mismo tiempo siervos, personas que sirven, que están dispuestas a servir a otros en el rol en el que estén, ya sea que estemos en un rol de liderazgo que se muestre, por ejemplo, para los demás, o en un rol de influencia que no se muestre, sino que sea como por debajo, por tras bambalinas, como le llaman algunos. Entonces, sin importar eso, siempre debemos ser seguidores y siervos. Por otro lado, también hablamos de que el liderazgo espiritual es influencia, o el liderazgo en sí. No solo el liderazgo espiritual, sino que el liderazgo es influencia, porque dependiendo del contexto en el que estemos, podemos influenciar a otros. Y si estamos influenciando, entonces estamos liderando. Estamos liderando. Obviamente el liderazgo espiritual, como también hablamos, tiene un concepto distinto al liderazgo del mundo y vimos la escritura donde Jesús decía a los discípulos, entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera ser el primero, recordarás la escritura de la que hablo para no andar más allá, pero hablamos acerca de que el liderazgo es influencia. También dijimos que en el liderazgo es importante hacer menos para lograr más, porque te acordarás que hablamos acerca de que a veces nos llenamos de muchas cosas, de muchas actividades y a veces nuestra agenda está llena de actividades y eso nos hace pensar que estamos haciendo un muy buen trabajo, pero tener la agenda llena no significa que somos más eficientes, sino que tenemos muchas cosas por hacer. Y con el tiempo, eso no ayuda a la gente en el liderazgo, sino que más bien los cansa. Así que al final del día terminamos más cansados que siendo líderes más cansados que líderes más efectivos. Así que es bien importante considerar eso. La última lección que hablamos también consideramos el tema de la integridad. Hablamos de Daniel, ¿no? La importancia de ser un hombre íntegro, hablamos de José y muchos ejemplos en las escrituras que nos hablan acerca de la integridad. Y la lección fundamental es que la integridad nos hace líderes confiables, porque nuestro sí es sí y nuestro no es no. Puede que alguien se moleste con nosotros si le decimos sí o si le decimos no, pero al final se va a dar cuenta que hay integridad en nosotros. Cuando decimos sí, pero en realidad queríamos decir no, hay algo en el fondo de nuestro corazón que no habla de integridad, sino que habla de hipocresía, de querer agradar. Y eso es negativo en el liderazgo porque con el tiempo la gente se da cuenta. Y cuando la gente se da cuenta de que eres un líder no confiable, entonces perdiste de inmediato la influencia
sobre las personas. Así que nuestro liderazgo debe estar muy bien afirmado en todos los principios que hemos estado analizando. Hoy quiero hablar acerca de que nuestro liderazgo, y ya hemos comentado lo que es nuestro liderazgo, servir, ser influencia, ser íntegros, ser seguidores, nuestro liderazgo debe generar un cambio positivo en las personas. Siempre tenemos que tener en la mente el deseo de generar un cambio positivo en las personas. Y esto es importante porque muchas veces nuestro corazón lucha con pensamientos negativos, a veces por causa de situaciones que hemos vivido, hay amargura, hay rencor, hay cosas en nuestro corazón que de pronto generan cierta impureza en las actitudes o en las motivaciones, pero siempre los líderes debemos perseguir generar un cambio positivo en los demás, debemos querer que los demás crezcan, que los demás sean mejores personas, que todo nuestro trabajo esté enfocado en generar un cambio, una transformación en la gente con la que estamos relacionándonos, ¿no? Algo positivo. De hecho, Jesucristo nos dice, o la Biblia nos dice en la Escritura, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo, es decir, vino a generar un cambio positivo, porque el mundo estaba perdido. Entonces, al venir Él, generó un cambio positivo en las personas que le estaban siguiendo. Así que Él se enfocó principalmente en un cambio positivo, en un cambio que iba a generar algo en la gente que le iba a hacer ser diferente. Por otra parte, es interesante esto porque cuando pensamos en generar un cambio positivo, las escrituras nos hablan de muchas cosas que se relacionan con este punto. Y puedes tomar nota, ¿no? Yo te pasé una guía, te entregué una guía donde aparece prácticamente un resumen de lo que estamos viendo ahora. Y ahí puedes ir también tomando notas, puedes usarla para hacer apuntes, pero fíjate que voy a mencionar algunas escrituras y puedes tomar nota de ellas, en que se nos muestra cómo Jesús generó un cambio positivo en las personas, o vino a eso. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versos 18 al 19, en Lucas 4, 18 al 19, se nos muestra la misión de Jesús, ¿no? Vemos la misión del Mesías. Y el Mesías venía o vino a hacer cosas que eran importantes para las personas. Por ejemplo, dice el pasaje, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Bueno, esta escritura habla de varias cosas que el Mesías venía a hacer con la gente y venía a generar un cambio en la vida de las personas, porque primero dice, vengo a anunciar buenas nuevas a los pobres. Entonces él traía buenas nuevas para que los pobres tuvieran esperanza, para que se dieran cuenta que había algo que les esperaba, que era mejor que todo lo que estaban viviendo. Libertad a los cautivos. Ve cómo hay algo que cambia aquí. Los cautivos están prisioneros de diferentes cosas, no necesariamente cautivos en la cárcel, porque una persona cautiva es una persona que está cautiva, por ejemplo, de emociones negativas, de algún pecado sin arrepentimiento, de algún dolor que se le ha causado, alguna herida que tiene. Entonces alguien puede estar cautivo, no necesariamente físicamente, pero emocionalmente o espiritualmente por cosas. Y él dice que ha venido a liberar a los cautivos, es decir, a quitar esas ataduras. Al mismo tiempo dice, vengo a dar vista a los ciegos, a generar un cambio, ¿no? Los ciegos no podían ver, Jesús los hizo ver. Y eso habla tanto de los ciegos físicamente como de los ciegos espirituales, porque Jesús vino también a liberar a las personas ciegas, a los que estaban prisioneros de la ceguera religiosa. Entonces él también trajo este cambio, a poner en libertad a los oprimidos, es decir, los que estaban oprimidos por el gobierno romano en ese tiempo, ¿no? Por el imperio romano en ese tiempo, o por los mismos judíos que los presionaban, que los oprimían. Él vino a traer libertad, porque rompió con estas cosas que oprimían a la gente. Entonces la buena noticia que Jesús traía generaba un cambio positivo. Jesús no vino a traer una carga sobre la gente. Él no trajo carga, al contrario, él le dijo a las personas que se pusieran el yugo, pero que su yugo era liviano, que no era un yugo pesado.
que caminaran con él, que aprendieran de él, porque él era humilde y manso de corazón. Entonces vino a traer algo que era positivo para los demás. Por otro lado, por ejemplo, en el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo capítulo 5 al 7, por ejemplo, vemos todo lo que Jesús está haciendo. Trajo las bienaventuranzas donde hacía un cambio de corazón para la gente. Les dijo que ellos no tenían que ser como todos los demás, sino que los discípulos empezaron a vivir una vida completamente distinta. Les trajo una visión de un cambio distinto, de una vida diferente. Les enseñó que ellos habían aprendido una cosa, pero él dice, ustedes han escuchado esto, pero yo les digo que las cosas son de esta manera. Les enseñó cómo debían orar, porque estaban acostumbrados a orar de una manera religiosa y viendo a Dios de una manera diferente. Así que les enseñó a orar de una manera distinta, diciéndole Padre a Dios. Eso cambió completamente la visión de la gente en ese tiempo. Por otro lado, sanó a los leprosos, personas que estaban completamente abandonadas, eran repudiados por la sociedad, fueron restaurados. Entonces él trajo un cambio positivo. Y esto, hermanos queridos, es lo que los líderes debemos hacer. No necesariamente vamos a hacer los milagros que Jesús hizo, pero sí los líderes debemos generar un cambio positivo en las personas. Debemos tratar con las personas que, por ejemplo, están oprimidas en sus corazones por algo y ayudarles a salir de ahí. Tenemos que ayudarles con el mensaje de salvación del Señor, con escrituras que les ayuden a tener fe, por ejemplo, en momentos de angustia, que les ayuden a mirar más allá de lo que están viendo ahora, porque generalmente las personas que están pasando por alguna situación difícil no ven más allá de lo que está pasando ahora, ven el problema, ven la situación, sufren. Entonces los líderes necesitamos ayudarles a las personas a salir de ahí, a mirar más allá, a ver que detrás de las nubes el cielo está despejado, que después de la tormenta, como dice esa canción, viene la calma. Es decir, necesitamos ayudar a la gente a creer que hay algo mejor. Obviamente, no fantaseando, los líderes no estamos para fantasear, no estamos para decirle a las personas palabras bonitas con la expectativa de que se sientan mejor, ¿no? Porque eso nos transforma en personas no íntegras, pues estamos mintiendo si no les decimos la verdad a la gente. Lo que tenemos que hacer es decir la verdad a las personas, pero ayudarlos a salir del punto en el que están. Entonces Jesús hizo eso, Jesús trajo un cambio positivo a las personas y es lo que los líderes debemos hacer, debemos generar un cambio positivo en los demás. Ahora, antes de generar un cambio o incluso de querer hacerlo, lo primero que debemos hacer nosotros como líderes, ¿saben lo que es? No es leer libros, no es estudiar más profundamente la Biblia, no. Lo primero que debemos hacer los líderes para generar un cambio positivo en los demás es cambiar nosotros. Nosotros tenemos que cambiar porque el principal enemigo de los cambios positivos en la vida de las personas somos nosotros mismos. Queremos generar cambios positivos, pero si nosotros no cambiamos, vamos a mostrar una imagen de apariencia. Y nuevamente, como la lección anterior, vamos a ser personas que influencian a los demás, pero no con la verdad, sino que con la apariencia, con la hipocresía, con una idea de algo que somos. Y con el tiempo la gente se da cuenta. Y como les decía al principio, si las personas se dan cuenta que nosotros no somos íntegros, perdimos la confianza de la gente y no vamos a esperar que nos sigan, porque obviamente nadie va a querer estar con una persona que le está engañando, sino que va a querer estar con alguien que le dice la verdad y le ayuda a ir más allá. Fíjese que un místico del Medio Oriente, ustedes pueden ver bien la pantalla, ¿no? O las imágenes de las cámaras les cubren ahí en la pantalla. ¿Pueden ver bien? ¿Sí? Ok. Sí, Un sí, todo poquito bien. cubre, ¿La pantalla, las camaritas cubren? sí, de A mí ver, sí, ¿cómo me hago aquí para que eso no... ¿Ahí? ¿O siguen viendo? pero ahora sí, 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 ¿Ahora lo sí? cambié yo. Ya, ok. Porque pueden cambiar también el modo de la imagen, ¿no? Para que no aparezca todo cubierto. Pero bueno, dice así, ¿no? Un místico del Medio Oriente dice, de joven fui revolucionario y mi oración permanente a Dios era, Señor,
dame la energía para cambiar el mundo. Yo creo que muchos de nosotros hemos pensado eso. Cuando llegué a la madurez y vi que había pasado la mitad de mi vida sin cambiar a una sola alma, mi oración se transformó en: Señor, dame la gracia de cambiar a los que estén en contacto conmigo, solo a mi familia y amigos, y estaré satisfecho. Ahora que soy viejo y mis días están contados, he comenzado a entender cuán necio he sido. Mi única oración ahora es: Señor, dame la gracia de cambiar yo mismo. Si hubiera orado así desde el principio, no hubiera desperdiciado mi vida. Fíjate que es sabio, porque la mayoría de nosotros, cuando empezamos a orar con ímpetu por la gente, por la familia, le pedimos a Dios: Señor, ayúdame a cambiar a las personas. Incluso en el matrimonio hemos tenido muchos casos en que, incluso yo me acuerdo cuando era joven casado, ¿no? Cuando recién estaba casado, quería que mi esposa fuera como yo. Es decir, ni siquiera estaba pensando que mi esposa fuera como Jesucristo, más bien pensaba: quiero que ella sea como yo, que haga lo que yo hago, que ocupe el tiempo de la manera en que yo lo ocupo, y pensaba de esa manera egoísta. Quiero cambiar a los demás. Quiero que el mundo cambie. Me acuerdo que oraba por montones de personas para que cambiaran pensando en ellos. Y no está mal, ¿no? Porque es una buena intención, querer cambiar a los demás, querer que Dios cambie a los demás. Pero al final, cuando uno va madurando, va creciendo, se da cuenta que la única persona sobre la cual tiene más influencia, pues somos nosotros mismos. Ahora, cuando nosotros cambiamos, y esto es importante porque cuando yo cambio, cuando Cristian cambia, producto de la oración y producto de la perseverancia con Dios, otros se ven afectados positivamente. Porque estoy orando constantemente porque Dios me dé más paciencia, porque yo pueda perdonar más rápido, porque pueda sanar mi corazón. Y cada vez que esas cosas se van desarrollando en mí, los demás se ven afectados, pero positivamente, porque van viendo a un hombre, o en el caso de cada uno de nosotros, van viendo a una persona que tiene debilidades, pero está creciendo. Está creciendo, está siendo más paciente, más amoroso, más determinado, menos perezoso, más enfocado. Y cuando eso ocurre, entonces el que está cambiando o el que va siendo afectado por el poder de Dios en sí mismo, afecta e influencia el cambio de los demás, porque definitivamente afectamos el entorno. Si yo cambio, algo pasa con los demás. Si yo era gritón antes, por ejemplo, si yo era una persona gritona, desagradable, poco empática, y de un día para otro estas cosas cambian y ya no soy gritón, empiezo a ser mucho más empático, es decir, a entender lo que le pasa a los demás, me pongo en el lugar de los demás, pues las cosas alrededor mío van a cambiar. Va a haber un cambio positivo. Entonces, el cambio positivo se genera cambiando nosotros mismos. Y esto es importante, porque hay que ir hacia adentro, hay que profundizar en las debilidades que uno tiene y buscar que Dios le ayude a crecer para poder afectar a los demás. Por eso Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, por ahí en el libro de los Hechos, que se ocupen de ellos mismos y después se ocupen de toda la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo también: cuida de ti mismo y de los que te escuchen. Entonces siempre está el enfoque: oye, tienes que cambiar tú para ayudar a los demás. Entonces es importante el cambio en un líder. Ahora, fíjese usted que el cambio en un líder no es algo opcional. No, nosotros como líderes no debemos quedarnos en el punto en el que estamos. Siempre debemos querer crecer más y avanzar más. Entonces entramos en un proceso que es continuo. Los líderes crecemos continuamente. Si nos estancamos, es peligroso, porque cuando un líder se estanca y dejamos de crecer, otros dejan de crecer, porque hay personas que están con nosotros, hay personas que nos siguen, hay personas que aprenden de nosotros. Acuérdense que los líderes somos seguidores y siervos. Así como nosotros somos seguidores y siervos, hay otros que nos siguen y también sirven. Entonces, cuando hay personas que están siguiendo a un líder y el líder no avanza ni crece, esas personas tienden a no avanzar ni crecer. Y ocurren fenómenos. Cuando un líder no está creciendo, puede perder el ánimo. Cuando pierde el ánimo, los que están detrás de él también lo pierden, o se hacen a un lado para buscar a otra persona que les ayude a seguir creciendo. Entonces, con el tiempo, alguien que no crece se va quedando solo y deja de influenciar. Y cuando perdemos influencia, perdemos liderazgo y dejamos de generar cambios en los demás. Así que es sumamente importante estar siempre enfocados en crecer. Es un proceso continuo, crecer, porque cuando dejamos de cambiar, dejamos de crecer. Y con nosotros los que nos siguen. Así que de cierta manera,
los líderes somos el tope para muchos otros. Muchos de nosotros estamos en este nivel de influencia. Y hay personas que están aquí, debajo de nosotros, como vimos hace mucho tiempo atrás en estas líneas. ¿Se acuerdan que pusimos unas líneas y vimos las personas que estábamos influenciando? Pues hay personas que están aquí, están siendo influenciadas por nosotros de diferentes lugares. Y a medida que nosotros crecemos, las personas crecen con nosotros. Pero si nosotros nos estancamos, la gente empieza a topar el techo. Y cuando eso pasa, buscan a alguien que les ayude a crecer o simplemente pierden la motivación y se van. Así que es muy importante crecer, crecer, porque el cambio no es opcional. Ahora, una manera, fíjese, una manera de evaluar si estamos cambiando o creciendo en nuestra vida personal es haciéndonos un autoexamen. Debemos hacer un autoexamen en nosotros. Ahí en las hojas que ustedes tienen seguramente van a aparecer algunas preguntas para que puedas hacerte un autoexamen. Es importante hacer el autoexamen. Y en esa hoja pues puedes escribir algunas respuestas a las preguntas. Por ejemplo, estas preguntas son para que usted las reflexione, no las vamos a ver ahora, pero durante la semana por lo menos tome un tiempo para que las pueda analizar. Por ejemplo, ¿has cambiado últimamente? ¿En la última semana, en el último mes, en el último año? Ahora, puede ser específico o darás una respuesta superficial o simple, porque uno puede decir, claro, yo cambié, no soy el mismo que el año pasado, pero ¿en qué cambié? Porque es muy fácil decir no soy el mismo. Yo estoy seguro que todos nosotros no somos los mismos que éramos antes. Hemos cambiado, hemos crecido. ¿Pero en qué? ¿En qué hemos cambiado? Por ejemplo, yo desde hace unos días atrás hasta hoy sé que he cambiado en la manera en que le hablo a mis hijos. He cambiado. Sé que tengo más paciencia con mis hijos que la que tenía hace un mes, un año, 2 años atrás. Sé que es así, porque lo voy notando. ¿Y cómo lo noto? Porque estoy luchando más en mi corazón internamente con las ganas de dejarme llevar por las emociones y contrarrestando las emociones con oración y también buscando manejar el tono de voz, manejar la forma en que les hablo, las miradas que doy. Entonces sé que de un año acá he crecido, por lo menos en eso. Ahora usted, piense, tiene que pensar y ver en qué áreas ha crecido, para que su respuesta no sea sí, cambié. No, tiene que saber en qué ha cambiado. Y si no ha cambiado en esa área que tenía presupuestada, por ejemplo, el año pasado, pues empiece a hacerlo. Por otro lado, alguien puede decir que está creciendo y es muy bueno, pero como yo le decía, ¿en qué área de su vida está creciendo? Es importante focalizar. Así que haga un examen personal de esto para que pueda ir viendo en qué ha cambiado. Un punto importante es que la gente hace o imita lo que ve. La gente hace o imita lo que ve. Si nosotros como líderes, hermanos queridos, queremos ser agentes de cambio, si nosotros realmente queremos ser agentes de cambio, entonces debemos hacer el cambio primero en nosotros. Cambia tú para que puedas ayudar a otros a cambiar. Porque cuando tú cambias, cuando tú creces, adquieres herramientas, adquieres experiencia. Y esas herramientas y esa experiencia son las que otras personas que están en el proceso de cambio necesitan para poder crecer. Y tenemos que dar a conocer eso. Tenemos que hablar, por ejemplo, ¿cómo es que pasé de este punto a este otro? ¿Qué hice en el camino? Pues bueno, me tomé más tiempo para pensar, leí un libro que me ayudó a meditar, confesé mi debilidad a otra persona que me está mentoreando, qué sé yo. Eh, la gente necesita ver nuestro crecimiento para imitar nuestro crecimiento. Cuando el líder cambia, y esto es importante, cuando el líder cambia, la organización cambia, la iglesia cambia, el matrimonio cambia, la relación de hermanos cambia. Todo cambia porque cuando usted cambia, afecta a los que le rodean. Y lo mismo se aplica en la familia, como le decía, por ejemplo, si yo como esposo soy más amoroso mañana que hoy, soy más perdonador mañana que hoy, eso va a afectar positivamente a mi esposa, la va a hacer sentir mejor, porque va a estar con un hombre que la ama, pero además ella se va a dar cuenta de los cambios que hay en mí. Y lo mismo con mis hijos, y lo mismo usted con su esposa, o con sus amigos, o con su jefe, o con los compañeros de la universidad, o sea, donde esté.
su cambio va a afectar a los demás. Porque cuando el líder cambia, también cambia la organización, las personas que nos siguen. Nos volvemos en agentes de cambio, la influencia se desarrolla más. Ahora, nosotros debemos propiciar el cambio. No debemos esperar que las personas hagan algo. Los líderes debemos tomar la iniciativa. Hace poco salió una nueva versión de esta película de los jugadores de rugby uruguayos que cayeron ¿cómo se llama? En las montañas, ¿no? El avión venía y de repente hubo un accidente y se estrellaron en los Andes y estuvieron perdidos durante varios días. Y uno de ellos se llama Nando Parrado. Hay un hombre ahí que se llama Nando Parrado, que fue uno de los sobrevivientes del accidente en los Andes. Muchas personas perdieron la vida y algunos de ellos perdieron la motivación de salir de ahí. El miedo, la inseguridad, qué sé yo, muchas cosas propiciaron para que no siguieran avanzando. Pero algo que dice Nando Parrado en una entrevista que yo escuché hace un tiempo atrás, es que él se dijo a sí mismo, yo solo quiero salir de aquí. O sea, él se dio cuenta que estaba en una situación en la que si no tomaba el camino del cambio, si él no asumía el desafío de caminar por las montañas, pues se iba a morir. Y no quería morirse. Entonces, si usted mira la película o lee el libro, por ejemplo, de los sobrevivientes, se dará cuenta que este hombre, junto con otros obviamente que estaban con él, tomó la decisión de subir la montaña, pero llegó un momento en que llegaron a la cima de esa montaña, pensando que detrás de la montaña ya estaba Chile, iban a haber personas, pero llegaron a la cima y se dieron cuenta que habían un montón de montañas más que atravesar. Y el hombre dijo, yo tengo que salir de aquí, no importa si tengo que caminar mucho más, voy a salir de aquí, porque se dio cuenta de que estaba en un punto en el que necesitaba hacer algo. No quedarse quieto, sino que salir y hacer algo, caminar, esforzarse, sufrir. El liderazgo trae sufrimiento también y trae sacrificio. Entonces nosotros los líderes debemos ver la situación en que nos encontramos, debemos ser capaces de ver la situación en que se encuentran los demás. Por ejemplo, en la iglesia, debemos ser capaces de mirar cómo está nuestra iglesia, cómo está nuestro grupo pequeño, cómo están los hermanos a los que estamos influenciando. ¿Para qué? Para propiciar el cambio. Algo no está funcionando aquí, debemos hacer algo. Debemos cambiar la manera en que hablamos, en que nos tratamos, qué sé yo. Algo debe pasar para que podamos cambiar, porque no podemos quedarnos en el mismo lugar siempre. Por otro lado, el cambio requiere iniciativa. No podemos esperar que alguien venga a mover al líder. No, el líder tiene que levantarse y mover las cosas. Puede que tome decisiones que no son las más adecuadas en algunos casos, claro, pero no podemos quedarnos sentados en el asiento sin hacer algo para que las cosas cambien. Debemos tomar la iniciativa. Los líderes sueñan el cambio y hacen algo para conseguirlo. No solamente nos quedamos pensando en lo hermoso que sería ver que nuestro matrimonio estuviera mejor, en lo lindo que sería ver que la iglesia crezca y que qué sé yo, el ministerio de música tenga mejores alabanzas o las predicaciones estén enfocadas en algún tema que va a ayudar más a la iglesia. No, los líderes soñamos un cambio, soñamos, vemos el futuro. La iglesia, la organización, nuestra casa, nuestra familia, podría estar así. Eso es lo que queremos lograr. Pero también tenemos que hacer algo para conseguirlo, porque el mundo está lleno de hombres que han soñado durante muchos años y terminan muriendo con los sueños, y los sueños se quedan ahí. Nosotros debemos ser líderes que sueñan con el cambio, pero hacer algo para eso, para que eso ocurra. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿quiero cambiar? Yo personalmente quiero cambiar. Quiero salir de ahí, de ese lugar donde estoy. Recuerde que Nando Parrado y los demás estaban metidos en la montaña, en algo así, donde nadie los podía ver, el avión no se veía desde el aire, la nieve lo cubrió. ¿Quiero realmente salir de ahí? ¿Quiero cambiar o me quiero quedar ahí igual que todos los demás? Los líderes debemos querer cambiar, debemos querer salir, debemos querer hacer un cambio positivo. Así que debo analizar algunas cosas, por ejemplo, y estas imágenes, estas cosas las tienen en sus notas. Por ejemplo, debo descubrir dónde estoy. Nando se dio cuenta dónde estaba. Estaba en medio de un grupo de personas que, si no hacían algo, morían. Los que estaban muertos
eran las personas que servían de alimento para ellos, así que tenían que salir de ahí, algo tenían que hacer. Y tú o yo podemos hoy día estar en una situación que no nos agrada, que nos hace, qué sé yo, ser parte de un grupo que no está creciendo. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que ver dónde estoy hoy día. Aquí estoy, esto es lo que está pasando conmigo, esta es mi realidad, pero quiero llegar allá, yo tengo el sueño de llegar ahí. ¿Qué voy a hacer para llegar ahí? Y en medio de las dos líneas están todas las cosas que usted puede hacer para llegar a lograr un cambio positivo en su vida, con el propósito, obviamente, de cambiar usted, pero afectar a los demás de una manera positiva. Entonces es importantísimo ver dónde estamos, soñar con dónde queremos llegar, analizar las herramientas que tenemos para conseguirlo y trabajar en lograr una meta de cambio. Ahora, cuando usted cambia, y repito esto, cuando usted cambia, otros cambian. Cuando usted crece, otros crecen. Cuando usted se queda quieto, los demás también se quedan quietos. Y con el tiempo usted se queda solo y los demás se van a ir a buscar a alguien que les ayude a crecer. Entonces es importante hacer el cambio. Jesús siempre estuvo en movimiento, ¿se acordará usted? Jesús no se quedó una vez en un lugar nada más. Él estuvo en un lugar, generó cambio, influenció, animó, sanó, hizo todas las cosas que hablamos, pero al mismo tiempo se mudó, se fue a otro lugar. ¿Por qué? Porque él estaba siempre pensando en influenciar a más personas, en traer cambios positivos hacia los demás. Y cuando él mostraba esto, ayudaba a los discípulos a crecer. Los discípulos crecían, porque el liderazgo nos lleva al crecimiento. El cambio empieza por uno mismo y al mismo tiempo se debe ser urgente con este cambio. Nosotros nos damos cuenta muchas veces de que hay algo que nos tiene atascado en el crecimiento, pero no hacemos nada porque nos acostumbramos. Por alguna razón nos gusta estar quietos, a algunos de nosotros, pero esto tiene que cambiar. Debemos establecer, por ejemplo, la necesidad del cambio y no esperar que otra persona lo haga por nosotros. Si nos damos cuenta que necesitamos cambiar en algo, tenemos que aventurarnos al cambio, caminar la montaña, bajar a las profundidades, hacer algo que nos permita a nosotros movernos. No nos podemos quedar quietos, tenemos que hacer algo. Por otro lado, hay algo que se llama el factor desconexión y nos afecta en el crecimiento. El factor desconexión se refiere, por ejemplo, a que muchas veces no somos conscientes, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Es como la historia de las dos ranitas, ¿no? Que estaban en una fuente y le pusieron leche y de repente empezaron a cocinar la leche, empezó a hervir y una de ellas, y las dos empezaron a tratar de nadar para salir, ¿no? Pero una de ellas se quedó quieta, se acomodó en el calorcito. Con el tiempo, pues se cocinó porque se murió. Y la otra siguió, no se acomodó porque se dio cuenta que había un peligro. Con el tiempo salió la ranita de la olla, pero la otra se murió. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero el que no nos demos cuenta de lo que está pasando no es sinónimo de no hacer algo. Es decir, si gente viene y nos dice, oye, está pasando algo con tu vida, tu matrimonio no está bien, tenés que cambiar. Y nosotros decimos, no, todo está bien, yo no veo ningún problema. Por ejemplo, en consejería matrimonial, que practicamos mucho mi esposa y yo, siempre o generalmente nos encontramos con parejas que están desconectadas en la relación. Entonces la esposa o el esposo le hace notar a la otra persona que hay algo que no ve. Pero el que está desconectado le dice, no, es que todo está bien. Yo no sé y no entiendo por qué tú te enojas conmigo si todas las cosas están bien. Si yo te doy dinero, por ejemplo, no te falta nada en la casa, qué sé yo. Si tienes alguna necesidad, yo te doy dinero para que lo compres. Entonces, hay una desconexión en cuanto a las necesidades del otro. Entonces, como la persona está desconectada, no alcanza a notar que requiere un cambio. Así que se acomoda, se ajusta y con ese ajuste, pues no se generan los movimientos porque está desconectado. Jesús mismo dice en una de las escrituras, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano y no en el tronco que hay en tu ojo? Esa persona está desconectada de la realidad porque está mirando el pecado del otro, pero no a sí mismo. Entonces, generalmente hay un punto ciego en nuestra vida que no vemos y necesitamos a otros que nos ayuden a mirar con claridad. Y siempre los líderes debemos buscar que otros también nos ayuden a ver si hay algo
que no está funcionando como debiera funcionar. Los líderes debemos ser los primeros en ver la situación y buscar la solución. Ahora, si no estamos viendo, como le decía, requerimos ayuda, personas que nos estén diciendo, oiga, hay que trabajar en esta área, hay que atender acá. Bueno, tenemos que buscar la solución porque alguien nos va a venir a ayudar. Entonces, para realizar un cambio, debemos considerar algunas cosas. Debemos analizar el contexto en el que estamos, el contexto real, la letra A. Y debemos pensar en la visión ideal, que es la letra B. Pero en medio de todo eso, tenemos que ir buscando cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar para cambiar. Así que en esta figura aquí que está a mi lado derecho, probablemente está a su lado izquierdo, no sé, eh, muestra un círculo grande que es el cambio, pero ese cambio se va a dar cuando tenemos conciencia de nuestra realidad, cuando tenemos necesidad de hacer un cambio, cuando asumimos la urgencia de cambiar y consideramos la visión de un futuro mejor. Todo eso nos lleva a tomar las acciones necesarias para cambiar. Así que debemos ver dónde estamos. Aquí estamos, esta es nuestra realidad. Estamos conscientes, pero tenemos que cambiar, hay que hacer algo. Debemos ser urgentes, porque si no somos urgentes, nada va a pasar. Y otros no van a hacer el cambio por nosotros. Y tenemos que tener la visión de lo que queremos lograr. Así que es importante considerar todas estas cosas. Ahora, esto está en sus notas, ¿no? Para que no se ocupe tanto de escribirlas, pero está en sus notas para que podamos ir viendo lo que tenemos que hacer para llegar ahí. Yo ya no puedo estar aquí, dice Nando Barrado. Debo estar allá, tengo que salir de aquí. Ahora, cuando usted esté en medio de una situación difícil en liderazgo, por ejemplo, deberá pensar, yo ya no quiero ser así, no quiero estar aquí, no quiero tener esta misma actitud hacia los demás, no quiero tener estos problemas de carácter. Quiero salir de aquí, debo ser urgente para llegar allá. Entonces, siempre tenemos que estar trabajando de esta manera. ¿Por qué la gente se resiste al cambio? Pues generalmente hay 4 puntos que interfieren en el cambio. La gente no se siente parte del cambio. Y cuando no se sienten parte del cambio es porque los líderes estamos trabajando solos. Y el líder que trabaja solo con el tiempo no consigue que las personas se hagan parte del proyecto, de lo que se está haciendo. Así que hay que buscar la manera, como veíamos hace un tiempo atrás sobre la escalera del liderazgo. ¿Se acuerda? Estaba el punto en la posición y el desarrollo de las relaciones en lo más íntimo. Necesitamos siempre estar lidiando con las personas para que la gente se sienta conectada con lo que estamos haciendo, para que sientan que son partes del cambio y no estamos solos trabajando en esto. La gente muchas veces no cree que es necesario el cambio. A veces la gente se acomoda en su asiento y mira cómo las cosas pasan alrededor, pero pensando, bueno, yo no necesito cambiar, todo está bien en mi vida. ¿Por qué? Porque mira al de al lado y dice, este está viviendo las mismas cosas que yo, así que estamos bien. Y ve al otro y dice, este también está viviendo como yo, así que las cosas están tranquilas. Cuando se requiere un cambio, porque todos necesitamos ver lo interior nuestro y hacer decisiones para ser mejores. La gente se acomoda en la situación actual. Hay personas que se quieren quedar ahí, que se cansaron de crecer, de avanzar, de luchar contra algunas cosas, entonces se acomodaron. No, aquí estoy yo. Hagan ustedes las cosas, yo estoy bien aquí, yo no necesito crecer. Bueno, cuando decimos que no necesitamos crecer, hay una parte en nuestra vida que se vuelve orgullosa o hay un área en nosotros que está ciega y no miramos realmente la realidad en la que estamos. Es importante que los líderes ayudemos a la gente a entender que el cambio siempre es necesario, que acomodarse no es lo mejor. Y por último, no tenerle miedo al cambio, porque algo que ocurre generalmente es que las personas tienen miedo del cambio. Por ejemplo, si han estado en un salón de la iglesia durante muchos años, hablando de la iglesia, si durante 10 años, 15 años han estado en el mismo lugar y ahora se presenta la posibilidad de tener un lugar más grande o más lejos de la ciudad, hay miedo a los cambios. Entonces la gente se resiste al cambio porque tiene miedo, porque se acomoda a la situación actual, porque cree que no es necesario cambiar o porque no se sienten parte. Y ahí los líderes necesitamos lidiar con estas cosas para generar el deseo, la realidad, para que vean la realidad, para que se den cuenta de la situación en que están, para ver la necesidad que tienen del cambio, para ser urgentes y para hacer las acciones necesarias con la visión en mente. ¿Cómo se hace esto? Pues
nosotros necesitamos guiar a las personas por el mismo proceso que hemos experimentado. El cambio se produce en el corazón del líder. Cuando los líderes nos damos cuenta que hace falta un cambio, y recuerda que hablamos de líderes de influencia. Entonces, cuando alguien tiene influencia, se da cuenta que hay que hacer algo, las cosas tienen que cambiar. Y hay algo que en tu corazón se está moviendo porque se requiere un cambio, el líder debe transmitir a los demás ese deseo de cambio. Los cambios son necesarios también de acuerdo con la etapa en la que nos encontramos. Aquí hay un gráfico, por ejemplo, que utilizamos mucho cuando hablamos con organizaciones. Por ejemplo, hay dos líneas, el éxito y el tiempo que se va dando a medida que avanzamos en el camino. Empezamos, por ejemplo, algo y vamos creciendo en eso, pero en algún momento tenemos que tomar decisiones para cambiar. Y cuando tomamos decisiones para cambiar es que se vienen estas cosas de las que hablamos anteriormente, ¿no? Hablamos acerca del miedo, de que no es necesario cambiar, de que no somos parte del cambio, que no, nos hemos acomodado. Entonces, en esa parte donde se debe producir el cambio en el tiempo, nos enfrentamos a dos líneas. O caemos porque no queremos cambiar y por ende vamos bajando el compromiso, nos dormimos, nos morimos, declinamos, o renacemos, tomamos decisiones para crecer. Nando Parrado, por ejemplo, estando en la cima de la montaña, miró seguramente, y como él mismo lo expresa, miró y estaban todas las montañas frente a él. Y detrás de él estaba el avión y con todos los heridos. Entonces él podía haber tomado la decisión de volver y morir junto a los demás porque no les esperaba nada más que eso. Ya se habían terminado los rescates, entonces podían morir ahí. O tomar la decisión de hacer algo. Y él decidió caminar, decidió avanzar hasta que encontraron a alguien que lo rescató. Así que es importante guiar a las personas por el mismo proceso que hemos experimentado nosotros. Tenemos que generar una atmósfera para el cambio. El cambio no se da por sí solo, así que tenemos que influenciar a las personas para que entiendan que se requiere el cambio. Generar conversaciones acerca de que necesitamos el cambio, esas son cosas importantes. Mostrar gráficas, estudiar la Biblia, decirle a la gente lo bueno que va a ser el cambio. El líder debe desarrollar confianza en la gente porque el líder debe tener claritas las cosas que está diciendo. O sea, el líder se da cuenta de que la organización requiere un cambio, de que la familia requiere un cambio, de que el matrimonio requiere un cambio. Por ende, va a ayudar a las personas a confiar en que lo que se viene es mejor que lo que están viviendo ahora. Hay que desarrollar confianza. Los líderes debemos hacer cambios personales antes de pedir a otros que cambien. No podemos pedirle a la gente que cambie si nosotros no cambiamos. Eso nos vuelve personas de posición, de autoridad, que estamos exigiendo cambio a los demás y nos transforma en jefes, en líderes del mundo que piden cambios cuando no hacen los cambios ellos. Entonces, los líderes de influencia requerimos cambios personales antes de pedir a otros que cambien. Jesús lo hizo así. Jesús siempre mostró con el ejemplo lo que exigía a sus discípulos. Es importante que como líderes podamos conocer la historia de las personas o de la organización antes de hacer algún cambio. Y eso es importante porque a veces los líderes llegamos con el deseo de que las cosas cambien, pero no consideramos las personas que han estado ahí. Entonces exigimos a la gente, tú tienes que caminar más rápido, pero no entendemos que probablemente tiene problemas en los pies, o no sabemos que tiene una prótesis en una pierna, porque no los conocemos, sino que exigimos. Entonces los líderes debemos conocer la historia de los demás o de la organización en la que estamos antes de hacer un cambio. Por ejemplo, cuando llegamos aquí a Santa Cruz, mi esposa y yo no hicimos ningún cambio en la iglesia hasta, perdón, no hicimos ningún cambio en la iglesia hasta que conocimos la mayoría de las personas de la iglesia y nos relacionamos profundamente con los líderes también en la congregación. Y eso nos tomó un año por lo menos. Después de un año, recién empezamos a motivar a los hermanos para hacer algunos cambios. Hoy que tenemos 9 años prácticamente en la congregación, todavía estamos influenciando algunos cambios que nosotros pensábamos hace 9 años eran necesarios, pero no lo hicimos porque había una historia detrás de cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces nos tomamos 9 años para trabajar con cambios dentro de la organización.
Y ahora, a partir de marzo, vamos a empezar a cumplir, qué sé yo, vamos a entrar a los 10 años de nuestro trabajo aquí en la iglesia y ya estamos pensando en cambios que debíamos haber hecho hace 5 años, pero todavía no están preparados los hermanos para hacerlo. Entonces, siempre uno tiene que conocer la historia antes de motivar los cambios. Los líderes nos acompañamos de otros líderes que puedan apoyarnos con los cambios. Y esto es importante porque si nosotros queremos generar un cambio, pero nosotros solos, definitivamente vamos a quedarnos solos, o uno o dos nos van a seguir, porque ya vimos las 4 cosas que causan problemas para los cambios. Entonces los líderes debemos acompañarnos de otros líderes de influencia para que puedan apoyarnos también con los cambios. Y al mismo tiempo esos líderes de influencia deben estar motivados por la visión, por el sueño de querer cambiar para hacer mejor las cosas. Por último, no haga un cambio sin considerar lo siguiente. Tenemos que informar a la gente. No podemos hacer un cambio sin decirle a nadie lo que vamos a hacer. Por ejemplo, nos juntábamos en un salón y de repente a la otra semana todos son citados para estar en otro salón, pero no le informamos a nadie el cambio, simplemente movimos las cosas de un lado para otro. Entonces siempre debemos informar a la gente lo que se está queriendo hacer. Y obviamente ese informe viene de un tiempo en que se ha analizado toda la situación para generar el cambio. Explique los objetivos generales del cambio. No simplemente diga necesitamos cambiar, no, diga necesitamos cambiar porque hemos visto esto, esto y esto, y realmente hay que crecer en estas áreas para poder desarrollar estas cosas. Entonces, es bien importante explicar los objetivos generales del cambio. Muestra a las personas cómo les beneficiará el cambio. O sea, la gente tiene que saber que el cambio, sea cual sea que se está haciendo, le va a beneficiar, que no va a ser algo negativo, sino que va a ser algo bueno. Fíjese que aquí mismo, y doy otro ejemplo, nos tardamos muchos años en poder tener un salón donde la iglesia se reuniera prácticamente todo el tiempo. Hoy día tenemos un salón donde la iglesia se reúne de lunes a viernes, todos los días del año. Pagamos obviamente un costo mensual para poder tener ese alquiler, pero enseñamos a la iglesia que ese cambio iba a generar cosas positivas. Por ejemplo, las reuniones de los jóvenes pueden hacerse ahí. Las reuniones de matrimonio pueden hacerse ahí, porque hasta antes de tener el salón teníamos que buscar lugar, dónde tener las reuniones, dónde hacer los talleres, dónde comer juntos. Ahora no, ahora todo se hace ahí, por la mayoría de las cosas, si es necesario. Entonces la gente tiene que entender que el cambio les va a beneficiar. Pida a quienes serán afectados por el cambio que participen en todas las etapas. Por ejemplo, hay personas mayores que de cierta manera se van a ver afectadas por el cambio. Entonces hay que pedirles también que se involucren. Lo que hicimos hace tiempo atrás buscando un terreno, por ejemplo, para comprar para la iglesia, es que le pedimos a toda la iglesia que fuera a ver el terreno y no tomamos una decisión antes que la gente fuera. Entonces todos estaban involucrados en ese asunto para que fueran parte también de todas las etapas. Hoy día lo mismo pasa. Hay una persona encargada, qué sé yo, de la decoración, de otras cosas, y ellos van informando para que todos estén siendo parte también de lo que se está haciendo. Mantenga los canales de comunicación abiertos. Esto es importante, que la gente sepa lo que está pasando, que le puedan preguntar acerca de lo que se está haciendo para generar confianza. Ser flexibles y adaptarnos durante todo el proceso es importante, porque si no nos transformamos en personas autoritarias que dicen esto tiene que ser así y no va a cambiar. No, siempre hay forma de cambiar para mejorar. Entonces hay que aplicar flexibilidad y adaptabilidad. Demuestre en todo momento su fe y entrega al cambio. Nosotros siempre debemos tener la confianza puesta en que las cosas van a estar bien, no por emoción, no confianza fingida, sino que confianza honesta. Creemos que Dios va a hacer el cambio, creemos que Dios nos va a ayudar. Y siempre debemos estar puestos ahí, mirando eso, para que las personas también confíen en lo que se está haciendo. Comunique con entusiasmo. Siempre tenemos que comunicar con entusiasmo los beneficios del cambio. No podemos decir, bueno, vamos a tener un taller de liderazgo, pero en realidad no estoy tan seguro de que eso va a funcionar. Así que si quiere venga, si quiere no venga. No, pues, el taller va a funcionar, va a ser efectivo, te va a ayudar en tu liderazgo, vas a crecer y vas a poder influenciar a otros más también.
Entonces necesitamos comunicar con entusiasmo, de lo contrario, la gente no va a querer el cambio. El cambio ocurrirá, y esto es importante que usted lo considere, y con esto vamos a terminar. El cambio va a ocurrir. ¿En qué momento? No sé, no sabemos, pero el cambio va a ocurrir. No todo cambio significa mejoramiento, pero sí, pero sin el cambio no puede haber mejoramiento, porque hay cosas que nosotros queremos hacer, pero en realidad puede que no mejoren la situación en un 100%. Pero si no hacemos un cambio, nada va a pasar, todo va a seguir igual. Y los líderes no podemos quedarnos ahí, no podemos pensar en que todo va a seguir igual. No, tenemos que generar un cambio positivo en los demás. El cambio va a ocurrir. No podemos llegar a ser lo que necesitamos ser si permanecemos como somos. Es decir, tenemos la idea de querer crecer, quiero ser más amoroso, más cariñoso, más paciente, más perdonador, como le decía en un principio. Pero si nos quedamos con la idea, las cosas no van a cambiar. No podemos llegar a ser más pacientes, más perdonadores, más tolerantes, si nos quedamos donde estamos. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que crecer. Entonces, este pues es nuestro módulo número 5, hablando acerca de generar un cambio positivo en los demás. ¿Qué pensaron? ¿Cómo lo vieron este tema? Ah, Anaí, tengo el perro por ahí gritando, así que si escuchan un ladrido es mi perro que se puso nervioso. Pero ¿qué pensaron? ¿Cómo lo sintieron? Eh, ¿qué desafíos tienen? ¿Cómo lo ven? Adelante, pueden comentar, por favor. Dale, Emilio. Hola Cristian, buenas noches. No sé si se me escucha bien o estoy medio intermitente, pero aquí hubo un incendio en Viña, en Forestal, ¿tú conoces Forestal? Y justo estabas hablando y hubo temblor fuerte aquí. Sí, justo cuando estabas ahí explicando, no sé si se sintió allá en el Quisco, también parece. Así que, pero igual ahí, sin internet, con fallas, con temblores, aquí estamos conectados, gracias a Dios. Así que nada, Wow. eso, No alcancé a ver el temblor. La otra vez lo vi con David. Estábamos en un tiempo y justo se puso a temblar en el conversatorio del lunes y estábamos lo mejor y se ¿no? puso a temblar allá y él me dijo, está temblando. Y claro, se movía todo, pues, ¿no? Pero lo siento. Claro, claro, claro. Sí, pues, así que no, pues estamos vivos. Em, ¿Sabes qué? Me impactó bastante la escritura de Lucas 4, 18 y 19 que expresabas, que Cristo vino a hacer cambios en cada uno de nosotros. Y para eso, lo que tú decías, para generar un cambio en los demás, debemos cambiar nosotros mismos. Claramente Cristo es un gran ejemplo de ello. O sea, Él se negó a sí mismo, querer hacer algo y obedecer realmente a su Padre para hacer cambios en nosotros mismos. Porque si hubiera sido su voluntad, Él decía, no quiero, Señor, si no me vas a pasar ese trago amargo. Entonces, pero sin embargo, Él se desafió a sí mismo. O sea, como tú decías, requiere un esfuerzo de nosotros, requiere esa iniciativa de decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer cambios para la humanidad. Como Jesús también yo creo que lo pensó de la misma manera, porque si nosotros lo pensamos, Jesús también lo pensó de esa misma manera. Entonces siento que eso es una parte importante. No podemos, como dice, ver la paja en el ojo ajeno si no vemos la propia nuestra. Entonces creo que desde ahí parte, vernos nosotros, autoanalizarnos, como dijiste. Siempre me estoy autoanalizando, siempre en cada momento, todos los días prácticamente en temas de trabajo, cómo lo estoy haciendo, Señor, estoy fallando. Es importante también la oración, pedirle a Dios sabiduría, que nos dé también esa necesidad y la voluntad de querer hacer cambios en nosotros mismos para poder cambiar a las otras personas. Siempre lo decías tú, que nosotros debemos ser ese ejemplo. Nosotros con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, vamos a marcar vidas en otras personas. Y eso pasa, Cristian. O sea, tengo ejemplos de compañeros, si es verdad lo que me dice, o consejos que he dado a un matrimonio amigo. Si tienes razón, como tú decías,
hay un punto de equilibrio. O sea, yo hasta aquí, yo vengo avanzando de esta manera, pero hay un punto en el que tú te das cuenta, de, muy buena la gráfica también, me gustó. Hay un punto, porque yo decía, este es un punto de equilibrio, porque en administración vemos eso. Entonces, hay un punto de equilibrio, entonces sí, de verdad. Entonces, yo no sabía si estaba aquí en el taller o en clases de administración, pero buenísimo. Y así que fue importante porque hay un punto en el que tú dices, ¿sabes qué? Estoy errado, todo lo que hago está fallando, porque a veces es nuestra propia fuerza o nuestra propia inteligencia y lastimosamente es nuestra total inmadurez y cero conciencia de la realidad de la que estamos viviendo. Entonces, eso a mí me impactó. Detenerme en un punto, pensar, autoanalizarme y sabes que yo necesito cambiar esto porque necesito cambiar y quiero mostrar eso y quiero ser un ejemplo de Cristo también. Entonces, imitar las cosas buenas de Cristo. Y eso a mí lo que realmente me llamó mucho la atención, Cristian. Y muy buenos los gráficos también. Así que eso. El otro que era importante requiere iniciativa. Así que eso es lo importante. Y también no solamente esperar que el líder, sino también nosotros, como lluvia de ideas, nosotros, cada miembro de iglesia, podemos dar ideas para que también apoyar de alguna manera al líder en generar cambios dentro de la iglesia. Y como tú decías, no quedarnos, no quiero los cambios, no me gusta. Entonces, de verdad me impactó mucho hoy día la clase, que realmente se necesita como iglesia y eso, de verdad, muy profundo, para mí es súper profundo. Muchas gracias. Qué bueno, ¿no? Gracias a ti por los comentarios, pues, ¿no? Excelente. Y sí, fíjate que es bien importante porque hay un, yo creo que lo han escuchado, ¿no? Se han estudiado administración y bueno, ya con tantos años también en la iglesia, pero hay un tipo de liderazgo que se llama liderazgo situacional. Y la verdad es que ese liderazgo implica que estamos en diferentes situaciones en la vida y en muchas de ellas pues nos damos cuenta de que algo tiene que cambiar, de que algo no está funcionando, porque estamos en una situación donde se requiere hacer algo. El problema es que muchos de nosotros nos quedamos ahí porque esperamos que otros hagan el cambio. Entonces, si otros no hacen el cambio, imagínate lo que pasa con nosotros. Nos quedamos ahí. Y siempre requerimos estar tomando iniciativas, siempre tenemos que ser conscientes de la realidad en la que estamos, en el contexto que sea, en la oficina, en la iglesia, en el matrimonio, con los hijos, con los amigos, en la universidad, porque todos son situaciones distintas, pero hay algo que tiene que cambiar. Y a mí me impactó mucho el testimonio de Nando Parrado, y pueden ver la película, yo creo que hay entrevistas también de él, pero me impactó mucho porque él dijo, yo tengo que salir de aquí. Se dio cuenta que si no salía, se moría. Y claro, muchos de nosotros tal vez no nos vamos a morir físicamente por la situación en que estamos, pero nuestro matrimonio, para los que somos casados, se puede morir. O la relación con los amigos que tenemos, se puede morir. O la relación del trabajo que tenemos, se puede morir. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo, pero nos quedamos ahí. Y Dios no quiere que nos quedemos ahí. Nosotros los líderes de influencia debemos decir, aquí algo está pasando, cierto que hay que cambiar, tengo que cambiar, algo tengo que hacer. Entonces, muy importante lo que comenta. Gracias, Mili. ¿Alguien quisiera compartir? Creo que había una mano levantada, pero no me recuerdo quién fue. Ah, Saida, adelante. O Héctor, no sé. Ay, ¿yo primero? Sí, sí, adelante. No me fijé quién levantó Amén. primero. Ok, muchas gracias. Gracias, Cristian. Sí, yo vi la película. Ujú. Me encantó mucho La Sociedad de la Nieve, ¿no? Y Claro. quiero referirme a una parte porque vimos con mi hijita y cuando Nando tomó la decisión, yo le decía, ¿no? Yo también hubiera ido, pero yo decía, aunque morir en el intento, Mm. pero a no hacer nada, ¿no? Y con eso lo que nos compartiste, Cristian, yo creo que sí, ¿no? Es verdad que sí lo hemos escuchado en que debemos crecer, aprender, el cambio, no estamos llamados al cambio, pero a veces sí por las circunstancias o por nuestra propia eh, lucha o también el quedarnos en nuestra zona de confort, etcétera, ¿no? O inclusive las situaciones difíciles que nos puede estar pasando, Mm. entonces nos pueden detener y no poder hacer y asumir este paso de cambio real, genuino en nuestra vida. Entonces, cada vez que se menciona, sí a mí me llama mucho y digo, cierto, es empezar así con esta decisión
de este pensamiento de Nando, ¿no? Mm. Yo voy a salir de aquí. Y empezó y ahí él caminó y fue duro, ¿no? Entonces es empezar por este pensamiento de queremos cambios o quiero cambio en mi vida, porque sí es bueno vernos a nosotros mismos para empezar el cambio, para poder ayudar y pues inclusive contagiar, influenciar lo que tú dices a los que están cerca nuestros, ¿no? Entonces, me vino eso a mi mente, o sea, es intentar hacerlo, hagamos hoy el cambio, ¿no? Y que se dé hoy el cambio. Entonces, eso me anima mucho a hacerlo hoy, no solamente pensarlo en que sí debemos hacer el cambio, o sea, como una forma más práctica. Te agradezco por compartirnos este tema del cambio en nuestras vidas. Amén, no, de nada. Y lo importante es cambiar uno, como veíamos, pero ¿por qué? Porque si yo cambio, cambian los demás. Claro, no pensando que quiero que los demás cambien. Acuérdate lo que leímos de este místico, ¿no? Que decía, bueno, al principio oraba porque quería cambiar al mundo, pero después cuando era viejo se dio cuenta en realidad lo único que puedo cambiar es a mí mismo. Entonces, lo único que podemos cambiar somos a nosotros mismos y cuando nos cambiamos a nosotros, entonces ayudamos a los demás a cambiar también, porque influenciamos con nuestros cambios. Recuerda la palabra influencia, va a estar en todo el entrenamiento. Influenciamos a los demás con lo que hacemos, con lo que somos, con el cambio. Así que es muy importante. Héctor, tú habías levantado la mano. Primero, Ah, ya, ¿sí? dale, bueno. Bueno, muchas gracias, Cristian. Em, Ah, tienes tu micrófono apagado. Ay, perdón. Bueno, gracias, Cristian. Tienes que apagar y reapagar. Bueno, algo está ahí interfiriendo. Ahora sí, ¿se escucha bien? Bueno, agradecer, Cristian, porque aprendimos mucho. Lo que pienso es que tenemos una gran responsabilidad en todas las áreas, ya sean nuestro matrimonio, los que son papás, sin duda con los hijos, nuestro entorno, con los vecinos, la iglesia, con los hermanos, muchas cosas, en algún servicio también. Y algo que me impactó mucho es, como todos decían, empezar por uno, el cambio, porque lo he vivido en mi matrimonio. Cuando uno tiene un cambio de actitud, se refleja en cómo se dan las cosas. Es como un principio espiritual, no sé cómo decirlo, pero cuando uno tiene más paciencia, tiene más amor, tiene una buena actitud frente a algo, como por añadidura, cambia el entorno, cambia la respuesta, en fin. Pero también pensaba en la responsabilidad grande que tiene el liderazgo cuando se trata de hacer un cambio, cuando se quiere emprender un cambio. Lo importante que es considerar a cada uno, como tú decías que habían estudiado la historia de cada miembro de la iglesia para generar un cambio de acuerdo a su necesidad, me imagino, y producir este mejoramiento. También ser flexibles y también demostrar con fe y entusiasmo, comunicando lo importante que va a ser ese cambio, porque va a producir un mejoramiento en lo que se vaya, en el sueño, en lo que se quiera ver cambiar. Son muchas cosas, mucho tema, hay harto para aprender,
y hay mucha también responsabilidad. Eso es lo que más me aprendí, generar el cambio en nosotros y también llevar a Dios también las cosas, porque la fe tampoco viene de uno. Yo creo que requiere mucha oración en lo que Dios va a hacer. Pero eso, más que nada, poner en práctica todo esto que aprendimos hoy. Así que gracias. Amén, buenísimo. No, gracias a ustedes. Héctor, ¿tú también querías decir algo? Sí, algo breve. Sí, gracias por la clase, Cristian, y también por todo que se ha hablado hoy día. Sí, me ha gustado mucho. Esa copla. Gracias por la clase de hoy y también de todo lo que se habló sobre los cambios, ¿no? Que debemos considerar muchos factores, que el cambio va a ocurrir, necesitamos mucha fe y que el cambio tiene que ser primero por mí. Eso, yo creo que eso me lleva a ser muy, muy transparente, eso es muy bueno. Y me da confianza, eso me va a ayudar a mí también a provocar estos cambios, orar a Dios para que hayan estos cambios en mí, experimentarlo y después llevar a los demás a lo mismo. Entonces creo que ese principio que Jesús lo tenía y que lo enseñó y que nosotros como discípulos tenemos ese privilegio de ser auténtico, yo creo que es súper importante y también nos lleva a imitar mucho a Cristo. Así que hay hartos desafíos, mucho que orar y súper agradecido. Buenísimo, gracias, mi hermano. Excelentes comentarios también ahí por poder recordar también, ¿no? Que todo empieza por uno, porque si esperamos que los demás hagan los cambios para nosotros cambiar, es ir como en contra de la situación. Somos nosotros los primeros que debemos dar los pasos. Eso es liderazgo también, ¿no? El asumir la responsabilidad de cambiar yo, no pensando tanto en quiero que los demás cambien, no, pensando yo necesito cambiar porque si yo cambio, primero voy a tener mi mejor relación con Dios, voy a ser una mejor persona, voy a ser un mejor cristiano. Y cuando eso pasa, definitivamente cambian los demás porque se ven influenciados por tu propio cambio. Entonces, y esto se aplica, chicos, a la iglesia, pero también, como decía Milagros, a la vida secular, en la organización donde tú estás, en tu empresa, por ejemplo. Si la gente ve en ti un cambio positivo, eso genera un cambio positivo. Si la gente ve que eres una persona con la que se puede hablar, a la que se puede acceder, si tienes un cargo un rol de jefatura, por ejemplo, o si sirves en algún rol que no es de jefatura, sino que simplemente estás en una posición de servicio. La gente ve lo que tú haces y tu influencia genera un cambio. Así que es bien importante considerarlo, no solo en el ámbito del liderazgo de la iglesia, en todo ámbito va a servir lo que pongas en práctica aquí. Así que todo empieza con nosotros. ¿Un comentario más o ya estamos todos cerrados? ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, ¿no? Ok. Bueno, entonces para la próxima semana, los que no pudieron exponer hoy día lo van a hacer la próxima semana. Quiero pedirles por favor que vean esta guía. Les pasé la guía de trabajo de la lección 5. Véanla, analicen todo lo que está ahí, contesten las preguntas y apréndanse Juan capítulo 12, versículo 47. Juan 12, 47. Esa escritura vamos a estar viendo la próxima semana, ¿no? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, apréndanse en la versión que ustedes tengan ahí y la próxima semana vamos a ver quién puede también dar la escritura en vivo y vamos a estar viendo las presentaciones de los demás. Por otro lado, muchas gracias a todos, que tengan una increíble noche. Ya vamos avanzando hacia la meta, queda muy poco para terminar todo este entrenamiento. Y lo que más espero es que todo lo que hablemos aquí lo pongamos en práctica, ¿no? Que el día de mañana ya lo empecemos a practicar, porque eso es lo que va a permitir que crezcamos. Si no lo practicamos, no crecemos, nos quedamos ahí.
Así que todo el que oye esto tiene que ponerlo en práctica. Es como cuando Jesús dijo, el que oye mis palabras pero no las pone en práctica, ni hasta ahí llega todo. Entonces hay que practicar para crecer. Así que un abrazo, hermanos queridos, que tengan una buena noche, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, Dios primero. Chao, Cristian, gracias. Gracias, Cristian. Buenas noches, hermanos. Gracias, Gracias a Aida. Chao, todos. chao, Buenas excelente noches. tiempo. Gracias. Gracias. Pues, Chao, Gracias, Denise. Cristian. Gracias, Chao, Ana hermano. María. Cuídense. Chao, hermano. Chao. Chao, chao. chao.